amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black y hoy día les traigo una nueva receta que es de tallarín con salsa roja. Y esta salsa está hecha con carne, le va a salir riquísimo y todos los ingredientes de esta receta lo puedes encontrar en mi página web que es www.vidasanaconana.com. Y entonces vamos a empezar con los ingredientes. Bueno, yo acá tengo un paquete de tallarín que es de medio kilo y yo voy a empezar cocinando esto de acuerdo a las instrucciones del paquete. Y también tengo acá medio kilo de carne molida que yo misma la he molido, y también tenemos 2 cebollas picadas finamente. El tallarín necesita bastante cebolla. Tenemos también acá, yo tengo 2 kilos de tomates, que puedes usar cualquier tipo de tomate, puede ser Roma, el tomate que haya. Ahí tengo también medio ají amarillo que voy a cocinar junto con los tomates, 2 cucharadas de ajos, una cucharadita de orégano, una cucharadita de comino, sal al gusto, y también vamos a necesitar aceite, un poquito de aceite para freír para empezar a cocinar el tallarín. Puede ser canola, y vamos a pasar a la cocina. Acá yo tengo agua hirviendo. Es ahí donde yo voy a cocinar los tomates por 3 minutos. Voy a poner todos los tomates ahí, y acá ya terminé. Tengo todos los tomates listos para que hiervan, y a esperar que empiece a hervir nada más. Le agregué el ají también para cocinar todo junto. Ya mis tomates están listos para ser licuados. Vamos a poner todo en la licuadora y ahorita volvemos. Ok, voy a empezar a licuar. No necesita agua, los tomates ya tienen bastante agua. Bueno, acá yo ya avancé con la licuada, ya casi estoy terminando de licuar toda esta salsa. Estoy colando y vamos a retirar todas las semillas y las cáscaras que tenemos en nuestro licuado. Miren cuánta cáscara, cuánta semilla. Vamos a retirar esto. Acá está nuestra salsa, miren, bien espesita, sin semillas, sin cáscara. Pues ahora vamos a pasar a la cocina y empezar a preparar nuestro aderezo. Yo acá tengo la olla precalentada y lo que voy a hacer es agregar este aceite para freír muy poquito, porque la carne ya en sí tiene bastante grasa. Y lo que voy a hacer ahora es poner la cebolla. Voy a freír la cebolla hasta que la cebolla esté cristalina para poder agregar los otros ingredientes. Yo acá puse la carne, el orégano, el comino y los ajos. Y ahora voy a echar el tomate licuado. Lo voy a mezclar muy bien, y esta salsa va a cocinar por 1 hora exactamente. Lo que esperar que hierva, bajar la temperatura, taparlo
Y ahorita vamos a ver cómo nos quedó nuestra salsa en 1 hora. Bueno, ha pasado 1 hora, nuestra salsa se ha reducido, está como espesita, eso ya quiere decir que ya está listo. Vamos a pasar ahora con los tallarines. Bueno, yo ya estoy lista para servir. Acá tengo los tallarines cocinados. Lo que voy a hacer es poner esta salsa ahí para poder mezclarlo bien. Creo que esto es suficiente. Un poquito más. Y aquí ahora con la pinza lo voy a mezclar bien hasta que todo esté parejo. Y listo. Lo que voy a hacer ahora es servir para enseñarles cómo me quedó mi plato. Acá tenemos un poquito más. Un poco de salsa encima para presentar mi plato, y un poco de queso parmesano que es al gusto, y creo que es suficiente. Y bueno, eso sería todo, así como me quedó mi plato. Gracias por mirar mis videos. La próxima semana les estaré poniendo nuevos videos. Chao.